Hola, saludos a todos los que nos siguen. Soy Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque, Iglesia Presbiteriana, y es para mí una alegría estar compartiendo con ustedes en este tiempo la palabra de Dios. Quiero invitarte a que oremos ofreciendo al Señor en adoración y en alabanza este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por darnos esta oportunidad. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, para que el mensaje, todo lo que se ha preparado, no solo sea alabanza y gloria a tu nombre, sino que, Padre, tu gracia y misericordia sea bendición a nuestras vidas y a aquellos que escuchan, Señor. Guíanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarles, por favor, a que preparemos nuestros corazones. Escuchemos la siguiente alabanza. Amén. Amén. Gracias a Dios por lo que nos permite elevar a Él. Quiero invitar a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos 17 del versículo 1 al 15. Permítame dar lectura al texto bíblico. Dice la palabra de Dios: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos,
trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Amén. Esto es palabra del Señor. En estos días que se están llevando a cabo las Olimpiadas que debieron llevarse a cabo en Tokio 2020, observamos que los competidores llevan tapabocas, que los estadios están vacíos, que con todas las prácticas y restricciones que existen, todo debido a esta crisis que se ha vivido en medio de la pandemia, le ha cambiado la vida al mundo que conocemos. Las formas de convivencia han cambiado, pero en mucho sentido y en la gran mayoría de ellos negativamente. Al pensar en esto, viene a mi mente un mensaje que ha transformado vidas, sí, ha cambiado vidas, pero para vida eterna. Y de esto quiero hablarte, el Evangelio de Cristo, un mensaje que transforma vidas. Acompáñame a orar. Padre, gracias por permitirme ir delante de ti. Te ruego que tu palabra habla en nuestras vidas con poder. En Jesucristo te lo pido. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Estamos en esta serie de mensajes acerca de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y recapitulando un poco, debemos volver al hecho que da el banderazo o la razón por la cual este mensaje empieza a fluir. Y fue la resurrección de Jesucristo. Sí, a partir de la resurrección del Señor Jesús y posteriormente en el día del Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo a la vida de los discípulos, de los apóstoles del Señor, estos son enviados a cumplir la gran comisión del reino de los cielos. Aquella que en Mateo nos dice en el capítulo 28 y 18 y 20, al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es en esta misión de alcance cuando el apóstol Pablo es alcanzado, siendo Saulo de Tarso, es alcanzado y enviado a los gentiles
por el mismo Señor Jesucristo, que empieza esta labor de alcance al pueblo gentil. Como cuando Jesús le dijo a través de Ananías a Pablo acerca de lo que implicaría su ministerio allá en Hechos 9, 15 y 16, cuando dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es en este llamado que el Señor Jesucristo hace al apóstol Pablo que éste emprende los viajes misioneros. Enviado por la iglesia de Antioquía, surca hacia Asia Menor. Y es en el fruto del Espíritu Santo que muchos gentiles son alcanzados por la palabra de Dios. Muchos vienen a los pies del Señor, al mismo tiempo que hay una gran oposición al ministerio de Pablo, pero aún así inicia un segundo viaje. Pero algo interesante en este segundo viaje es que el Espíritu Santo tendría una sorpresa al apóstol Pablo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, le impide ir hacia Asia Menor, seguir evangelizando hacia Turquía, y le da otra directriz. Dice que el apóstol Pablo tuvo una visión, ahí lo que dice Hechos 16:9, cuando dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Lo que encontramos a continuación es que Pablo es enviado al mundo europeo. Sí, Macedonia, conocido también parte de lo que era el imperio griego, pero ahora bajo el dominio del imperio romano. Pablo, en compañía de Silas, Timoteo, y ya se había añadido a ellos Lucas, el médico, escritor e historiador, van avanzando por ciudades europeas, predicando la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y la primera colonia que llegan es la de Filipos, una colonia romana donde un pequeño de prosélitos judíos se reunían a la orilla de un río, y ahí Pablo empieza a enseñar la Escritura. Y comentamos cómo en esa ocasión son alcanzados Lidia, la vendedora de púrpura, y posteriormente el carcelero de Filipo, cuando Pablo le habla del Señor después de aquel terremoto que vivieron en la cárcel. Es en este lugar donde se empieza a formar la iglesia de los filipenses. Pero siguen ellos adentrándose al mundo europeo y van por la ruta principal, un camino conocido como el Egniata. Era una vía principal romana que atravesaba las principales ciudades de esta Macedonia. Es aquí, en medio de esta carrera de la misión de la evangelización, mis hermanos y mis amigos, que quiero compartir acerca de este mensaje que transforma vidas. Y el primer punto que quiero con ustedes reflexionar es: este evangelio es un mensaje que es necesario escuchar. Es un mensaje necesario escuchar. En 1988 nos encontramos con una sorpresa para aquellos que conocíamos la ciudad de Monterrey. Vimos el cauce del río Santa Catarina lleno de un lado a otro. Este fenómeno se había presentado 40 años atrás.
Así que años antes de 1988, el gobierno les informaba a aquellos que habían establecido sus hogares, sus instalaciones en el lecho del río Santa Catarina, que salieran de ahí. ¿Por qué? Porque se esperaba nuevamente este fenómeno. Así fue. No escucharon el mensaje y mucha gente murió. Y se perdió muchísimas vidas y muchísimo dinero. Me pongo a pensar en esto, amados, porque qué importante es atender al mensaje. Y en este caso, Pablo llega a esta ciudad, dice el versículo 2, que dice desde el versículo 1, el versículo 2, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Pablo traía un mensaje que presentaba una premura bien importante. Y déjenme decirles una cosa. El mensaje como Pablo traía era un mensaje que tenía la misma premura desde el día que este mensaje inició. ¿Cuál día? El día de la resurrección. Es decir, cuando digo acerca de esta premura, era la trascendencia e importancia que Pablo acentuaba en el mensaje del Evangelio. Era importante palpar, era importante entender que aquel que había muerto en la cruz era el Cristo, el Mesías prometido, y que Él había resucitado. Este mensaje es y era un mensaje de vida. Por lo tanto, Pablo no perdía el tiempo y seguía enseñando, convenciendo y debatiendo acerca de todo lo que la Escritura enseñaba acerca de la persona de Jesucristo. Dice el versículo 5 de 1 Tesalonicenses 1 que cuando Pablo le escribe nuevamente a esta iglesia, les dice: puesto nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Este mensaje que transforma vidas llegaba a ellos no solo en simples palabras, sino en el poder del Espíritu Santo, y este poder que obraba en fe porque daba certidumbre. Este es el mensaje que estaban escuchando y este es el mensaje que estaba provocando fe en la vida de aquellos que lo estaban escuchando. Cuando hablo acerca de este primer punto, lo que quiero decir, mis amados, es que durante las 3 primeras semanas que Pablo estuvo en Tesalónica, y después el tiempo que se dedicó a enseñar acerca de qué, del mensaje de Cristo, lo que enfatizaba era la importancia de escuchar. Hablaban de la necesidad de poner atención. Hoy nos encontramos ante la misma pasión. Hoy, tú que me escuchas, yo te animo a que pongas atención, porque este mensaje que te estoy hablando es un mensaje que trasciende y que es importante para tu vida. Lo segundo es que este es un mensaje que trae esperanza al que lo escucha. Cuando empezó toda esta pandemia, surgió demasiada información y hoy día sigue corriendo un sinnúmero de cosas y también de desinformación. Sí, mucha información falseada, manipulada.
yo te pregunto, y me cuestiono también, ¿qué es lo que Pablo habría enseñado a estas personas en las cuales él trataba de captar su atención? Esta enseñanza que daba a judíos y a gentiles. En una ocasión, Felipe, también uno de los apóstoles, cuando recién había conocido a Jesús, fue y se encontró a Natanael. Y esta forma en que Felipe llega a Natanael me habla de la premura del mensaje que había encontrado Felipe. Dice el versículo 45 de Juan 1, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fíjense las palabras. Hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley. Y lo que está diciendo era aquello que en las sinagogas se enseñaba continuamente. La esperanza de que un día llegaría el Mesías, aquel hombre prometido por Dios que vendría a traer esperanza a su pueblo, vendría a traer libertad a su pueblo. El detalle en este mensaje que devolvería la gloria a Israel es que este mensaje era un mensaje de esperanza que se había transmitido a través de los siglos, pero también se había distorsionado, porque habían creído que vendría un estadista, un guerrero solamente, y se habían olvidado de ver todo lo que la misma Escritura decía acerca del siervo sufriente, de aquel que vendría a salvar a su pueblo de su pecado. Los judíos habían perdido la perspectiva que un día este ungido iría a la muerte por salvar a su pueblo. Pero Pablo, yo creo que trae un mensaje muy importante, y por eso dice el verso 3, que declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces, todo el mensaje de Pablo se concentraba en que ellos entendieran que aquel del cual hablaba Abraham, Moisés, David, los profetas, todo esto se cumplía en la persona de Jesucristo. Cuando pienso en esto, yo quiero hacerte una pregunta. Si alguien viniera a ti y te preguntara acerca de la fe en Jesucristo y tú eres un creyente en Jesucristo, ¿qué le dirías? Yo quiero decirte 5 cosas. La primera quiero decirte es, tienes que decirle que Dios tiene un plan para su vida. Dios nos creó con un propósito, amados. Y ese propósito era tener una comunión íntima con Dios. Y además, ser cuidadores de todo aquello que Él nos dio. Génesis nos dice en el capítulo 1, versículo 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Dios te creó para que vivas una comunión con Él y así ejerzas un señorío sobre todo el mundo que nos dio para gobernar
con su autoridad. Sí, mayordomos de aquello que Él creó. El matrimonio, la sociedad, los animales, el cielo, el mar, la tierra, todo fue dado para que el hombre lo cuidara y fuera mayordomo. Pero lo segundo que tienes que decirle es, nos rebelamos contra Dios. Sí, Dios había dado al hombre todo cuanto había creado, excepto el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo al hombre, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2:17. Simplemente no debía comer, podía comer de cualquier otra cosa, excepto de ese árbol. Pero el hombre y la mujer creyeron más al engañador y desobedecieron a Dios. Sí, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado, tienes que explicarle, es no conformarte a la voluntad de Dios. Esta es la condición de toda la humanidad, en una total y completa condenación por la desobediencia. Pero no quedamos ahí. Y lo tercero que tienes que decirle es que Dios proveyó un plan de rescate. Sí, el apóstol Pablo escribe en Efesios 2:4 y 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Sí, pero Dios que es rico en misericordia, sí, te amó, le puedes decir, y por ese gran amor que ha tenido para ti, y te ofrece, aun cuando estás muerto en tus delitos y pecados, Cristo murió en la cruz para darte esa esperanza de vida eterna, esa relación con Dios perfecta mediante su Hijo. Dios envió a su Hijo Jesucristo, el Mesías prometido. Él en su gracia nos ofrece esta salvación que no merecemos, y dice que es mediante la fe. Pero dice también el verso 8 y 9 del capítulo 2 de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios también te regala la fe para creer. La pone en tu corazón, te vivifica y te atrae a esa preciosa fe. No es por obras, porque muchos piensan que pueden hacerlo ellos mismos. No, es creyendo en Jesucristo mediante la fe, que es un regalo a ti, quien quieres creer. Y ahí es donde puedes invitarlo a creer. Y si has creído, le debes de decir una cuarta cosa importante. Necesitas el arrepentimiento de tus pecados. Sí, la Escritura nos dice, como lo dijimos hace un momento, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, en Romanos 3:23. Le tienes que invitar a que tiene que reconocer su condición pecadora. El Espíritu Santo puede estar obrando en él para mostrarle su realidad interior. Entonces tienes que invitarlo a que lo confiese a Dios, que se arrepienta de él. El apóstol Pedro le dijo a aquellos que habían creído allá en el día del Pentecostés, en Hechos 2:38, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La conciencia del pecado
es trascendente para una real transformación de vida. Jesucristo no vino a salvarnos de nuestros problemas en el hogar, no vino a salvarnos de nuestros problemas del trabajo o de las condiciones económicas o de alguna situación familiar. No, Jesucristo vino a salvarte de tu segura condenación. Y esta realidad es la realidad de cada hombre y mujer sin Jesucristo. Así que es importante que esta persona sepa que necesita arrepentirse de su pecado. Y por último, confirma en quien ha creído como dueño y Señor de su vida. Dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, finalmente tienes que invitarlo a este corazón arrepentido y que ha creído, invitarlo a confesar su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Sí, esto animará su corazón para seguir creciendo en un discípulo de Jesucristo. Sí, esto es fundamental. Él tiene que entenderse como un discípulo del Señor, para seguirle, para confiar en Él, para confesar su nombre, para compartir lo que el Señor ha hecho por Él. Yo espero que esto te sirva, pero no solo te sirva para compartirlo, sino para que tú también reflexiones acerca de tu relación con Dios. ¿Has creído así? ¿Sabías esto? ¿O solamente habías buscado a Dios y en Jesucristo para solucionar tus problemas? Tienes que ser sincero contigo mismo, con el Señor Jesucristo. Por último, un mensaje que cambia la vida del que cree. Y yo quiero invitarles a que vean en su Biblia lo siguiente. En el capítulo precisamente 17 que estamos reflexionando, en los versículos 4 al 6, dice la palabra de Dios que y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Quiero que vean dos grupos, los que creyeron y los que no creyeron. Quiero empezar con los que no creyeron. Pero los que no creyeron, dice, teniendo celos, tomando consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad. Fíjense, estos eran judíos que supuestamente eran seguidores del Dios Altísimo, pero no les importó pasar por alto sus propios principios. Se asociaron con delincuentes, con hombres malos, y manipularon a la multitud con mentiras, pasando por encima por cualquier enseñanza de las mismas escrituras del Antiguo Testamento. Además, dice el texto que querían reconocer al César como su rey, porque dice el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, o sea, dando el honor a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, como diciendo, nuestro rey, a quien servimos es al César, desechando a Jesús. ¡Wow! Estos que no creyeron
renunciaron a todo lo que creían. Pero los que sí creyeron, dice el verso 4, y algunos de los que creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, estos empezaron a aprender más de la palabra de Dios, empezaron a conocer más acerca de la persona de Jesucristo. Pero cuando llegaron los que eran celosos y que no hallan a Pablo y a Silas, dice el verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Fíjense, estos que acababan de creer, que acaban de nacer a la fe, acababan de conocer el mensaje de Jesucristo a través de Pablo y su equipo, ellos no recibieron en sus vidas a Pablo y a Silas o a sus amigos, no, recibieron a Cristo. Y no podían negar lo que habían creído. Y aun cuando habían sido arrastrados por la multitud a ser exhibidos en este juicio, ellos no negaron su fe. La acusación que hacían contra ellos era peligrosa, porque confesar a otro rey que no fuese el César era como una traición. Dice que por eso habían alborotado al pueblo, a las autoridades de la ciudad, y tuvieron que pagar, dice el verso 9, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Para que pudieran soltar a estos nuevos creyentes, tuvieron que pagar una fianza. Amados hermanos, qué cambio en la vida de estos nuevos creyentes, al grado de estar dispuestos a sufrir por aquello que habían creído, que Jesucristo era el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios prometido, es esperanza de vida eterna. La pregunta es, ¿de qué manera Dios está transformando tu vida? Como un verdadero discípulo de Jesucristo, ¿testificas de Él? ¿Compartes de Él? Los que te rodean, al escucharte, lo escuchan a Él. Quiero invitarles que vayan por favor allá a su Biblia. De los versículos 10 al 14, observen, Pablo y Silas salen de Tesalónica y dice el verso 10 que fueron llevados. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ojo, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Sin descanso, seguían en la misma misión como en Tesalónica. La premura del evangelio seguía caminando. Y dice el verso 11, y estos, refiriéndose a los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra de Dios, el mensaje del evangelio, seguía llegando al corazón de la gente. Mucha gente creyó. Dice que así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amados, mis amigos, el mensaje que hoy escuchaste era un mensaje necesario para ti, que tenías que escuchar y creer. Cristo Jesús vive, es el Hijo de Dios y puede transformar tu vida si tú crees. El texto nos habla que los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo y fueron allá
y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron ahí. El Evangelio no se ha detenido a través del tiempo. Ha hecho lo que Dios ha querido. El detalle que tenemos que pensar es cómo Dios te está usando a ti hoy día. Es el mensaje de Jesucristo. Si has creído, tienes que ser o como un Pablo, un Timoteo o un Silas. Es decir, tienes que compartir con premura. Tienes que testificar de Cristo con tu vida y con tu boca. Pero si no has creído aún, hoy es un buen día para rendirte al Señor y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Arrepiéntete, cree en Él y confiesa tu fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que esta no vuelva a ti vacía como es tu promesa, sino vaya y haga para lo que tú le enviaste. Gracias, Señor, en Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes su palabra. Les recuerdo, seguimos con nuestros cultos presenciales los domingos a las 10 de la mañana. No tenemos ningún cambio. Las disposiciones que el gobierno ha mandado, estamos dentro de ellas. Ellos han reconocido que las iglesias han cumplido con todo el protocolo sanitario, así que nosotros caminamos adelante. Te invitamos a ver los estudios que enviamos por las redes, lunes y viernes, los salmos. Hay un salmo hermoso, léelo, el Salmo 108, fue el que se envió esta semana pasada. Si no lo has visto, te lo recomiendo mucho. Pero pon atención a los salmos. Martes, el estudio de damas en la casa de nuestra hermana Trini a las 6:30. Te animamos a que vayas, mi hermana. Y si tú eres imposibilitada de ir, escucha el mensaje que se envía por audio. Miércoles 9:30 de la mañana, conociendo a Jesús. En la noche, a las 8 de la noche, estamos de varón a varón. Estamos empezando un proceso de coaching, de seguimiento, de apoyo entre varones. Participa, próximo miércoles 8 de la noche. Y el sábado a las 9 de la mañana nuestra reunión de oración, así como a las 11:30 la reunión presencial de los jóvenes. Son nuestras actividades. Yo te invito a que terminamos dando gracias a Dios por este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Permite que tu iglesia en estos tiempos, donde ha habido tantos cambios, Señor, por todo esto, lo que ha ocurrido, Dios Santo, que tu iglesia permanezca y que lo único que traigamos a cambio es en aquellos que viven en Cristo y nacen de nuevo. Sí, que tu palabra llegue a sus vidas transformándoles para una nueva vida en Jesucristo. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recibamos la bendición del Señor. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga.